Estás escuchando Espacio Inversor con Pilay, el podcast de Pilay Uruguay sobre inversiones, educación financiera y actualidad. Bueno, Carolina, un gusto que nos acompañes hoy. Me gustaría que nos cuentes quién es Carolina Dobat. Bueno, gracias Javi por esta convocatoria. Soy Carolina Dobat, es directora ejecutiva de Dobat Arquitectos. Soy la fundadora. En el año 2006 abrí el estudio. Además, soy la mamá de 3 chicos, Lorenzo de 19, Manuel de 16 y Santiago de 13. Además, soy jugadora amateur de tenis y la verdad es que soy muy curiosa de absolutamente todo. Me gusta aprender cosas distintas y bueno, eso es un poco quién soy. ¿Y por qué decidiste estudiar arquitectura? Bueno, esa respuesta no la tengo como súper clara. Me la han preguntado muchas veces y si bien nunca dudé, era como que yo sabía que quería ser arquitecta. No te sé decir de dónde viene ese interés particular porque siempre me gustó transformar cosas y construir cosas y creo que por eso yo lo asociaba que eso era que yo tenía que ser arquitecta. Me encantaban los legos de chica, me encantaba descifrar, por ejemplo, puzzles y viste tipo rompecabezas, esas cosas. Entonces siempre me gustó como la cosa de construir de forma física cosas con mis manos. Pienso que debe venir un poco por ahí, porque la realidad es que después cuando te enfrentas a la carrera tiene a veces cosas parecidas a eso y otras veces, muchas veces la diaria es bien distinta. Pero, no sé, nunca dudé. Iba por ahí. O sea, de chiquita, iba por ahí. venía Sí. por ahí. Vos sabés que a mí, yo estaba como bastante convencido de estudiar abogacía hasta mitad de quinto año, más me metí en humanas. Y mi papá me agarra y me dice, Javier, ¿por qué no ves algo más? O sea, tu papá es abogado, tu mamá es abogada, tu hermana más grande es abogada. Digo, bueno, yo generalmente como que escuchaba a mi padre y me dice, mirá, existe, él me empezó a hablar como de marketing, de lo que era marketing, Pepsi, no sé, Coca-Cola, no me acuerdo bien qué era. Y me dice, mira, existe una facultad en Rosario que hay como un caso de estudio. Entonces voy a dejar Rosario, estudio todo el caso, termino y le digo a mi papá, quiero estudiar esto. Claro, después me encontré con todo un desafío de algo completamente distinto, porque venía todo de humanas a pasarme a algo exacta, matemática, etc. Y había todo, en el colegio, era como que la última parte si elegías, ya contabilidad y todo te lo dejaban de lado, así que bueno, meterme de nuevo en todo ese mundo. Pero sí, son esas cosas que uno se pone a pensar de dónde viene y por ahí, bueno, lo tenés en el interior. Uno ve que ustedes, en tu caso, tenés como diferentes facetas dentro de la arquitectura, porque parte de lo que tiene que ver colegios, corporativos, o sea, ¿qué es lo que tienen en cuenta o cómo salió eso? Bueno, mira, en el fondo lo que nosotros estamos buscando siempre es un diseño centrado en personas. Entonces, cuando vos pones a la persona en el centro de toda la transformación del espacio, empezás a darte cuenta que el espacio condiciona o habilita o incluso impide determinadas conductas y posibilidades. Entonces, pensado desde ahí, nosotros siempre diseñamos la arquitectura no para otra gente, sino para quien tenía que habitar el lugar. Y eso es un poco lo que va en la línea que conecta las distintas cosas que hacemos, ¿no? Ese diseño centrado en las personas. Y ¿qué pasa? Cuando vos empezás a trabajar en organizaciones, te empezás a dar cuenta que además de haber personas en el centro del espacio, también hay marcas, hay identidades, hay culturas, hay cosas que también hay que tener en cuenta para que esas personas puedan lograr su mejor versión, que va a redundar en productividad para la empresa, y por otra parte también construcción de un equipo fuerte, retener el talento, atraerlo, o sea, empiezan a aparecer un montón de variables. Eso hasta el día de hoy lo seguimos haciendo en un mundo que incluso cambió muchísimo con todo esto híbrido, capaz que después podemos charlar un poco de eso. Y después aparece como el mundo educativo como algo que uno diría no está tan vinculado. Y sin embargo, en nuestra forma de entender la arquitectura está 100% vinculado. Porque vos, el mundo del trabajo y el mundo de la educación tienen que seguir de la mano siempre. Creo que hoy es más visible que nunca que las
las profesiones vienen cambiando, vos tenés que seguir aprendiendo todos los días algo, y si te perdés un poquito el tren, cuando querés acordar, la brecha es enorme, ¿no? Así que el mundo de la educación y el mundo del trabajo tienen mucho que aprender de sí. Quizás una cosa que para mí fue siempre como muy reveladora es que en realidad aprender es algo que nosotros traemos desde bebés. Vos que tenés hijas chiquitas, sabés perfecto que si hay algo que sabe un bebé es aprender. No le tenés que enseñar a aprender. De hecho, hay algo que nosotros como cultura les decimos que después van a aprender al colegio, como que fuera que uno dejara de aprender en casa o en otro lugar y que tiene que aprender en el colegio. En realidad, lo que le enseñás es que aprender es de determinada manera, y creo que, por lo menos mi manera de verlo, es que aprender es algo que uno tiene que hacer en todo momento y en todo lugar. Y por eso el espacio de aprendizaje tiene que entrar a la empresa, en el sentido de que si vos lográs que siga existiendo creatividad, inquietud, todo eso, vas a lograr que también haya esa innovación interna, que al final es que esas ideas se transformen en productos valiosos, ¿no? Eso vos lo aprendés en el colegio, en la escuela, desde los más chiquitos. Por supuesto que lo deberías aprender en tu casa y lo aprendés jugando. Y eso se va trasladando como en una especie de línea que no debiera tener límites tan continuos. Por eso para nosotros la educación, que hemos hecho cosas desde preescolar hasta universitario, creemos que vos deberías entrar a los espacios de trabajo y a los espacios educativos y encontrar muchas cosas en común. ¿Y cómo te retroalimentás? Porque uno, mira, a ver, yo me pondré a pensar, digo, está buenísimo tener esa variedad, corporativo, educación, etcétera, pero por el otro lado, digo, bueno, la primera vez que me encargarían a hacer un colegio, supongamos, digo, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Qué miro? ¿Voy a visitar algún país en particular? O sea, ¿cuál es tu proceso creativo como para decir, tengo que ver esto sí o sí antes de meterme en este lío, entre comillas? El proceso en realidad es entender los procesos internos que tiene esa determinada industria, ¿tá? Es igual, o por lo menos la manera en que nosotros lo encaramos, es igual en educación que en corporativo y en cualquier otra marca, ¿no? También y lo podríamos elaborar para tantos otros programas, porque si vos entendés dónde están los cuellos de botella de esa organización, qué necesita, por decirte, en un colegio vos vas a entender qué es lo que está dificultándose para que los chicos puedan aprender y generar personas más valiosas para la sociedad, ¿no? Y cada centro educativo tiene una impronta, tiene una serie de valores, muchos son compartidos, incluso son culturales que trascienden al país, son más regionales, y mucho de todo eso, en realidad, cuando tú miras hacia afuera y te empezás a nutrir de ejemplos de otros países, empezás a darte cuenta de que quizás lo que hay que hacer es combinar de forma nueva, pero las respuestas están bastante dadas por ahí. Es cuestión de escuchar, preguntar mucho, entender cuáles son los problemas que tienen, y en vez de obsesionarte con la solución, diciendo el colegio que queremos que haya, ¿viste? Hay una cosa que cuando vos vas a facultad y te van enseñando cómo ser arquitecto, hay mucho de eso, de tener como esa impronta y como la mente creativa que va a venir y va a imponer como su solución. Yo en ese sentido nunca lo entendí de esa forma y no lo entendemos así en nuestro estudio. En realidad quien sabe las cosas es la organización, quien sabe lo que necesita. Nosotros lo que vamos a hacer es como su socio creativo, vamos a ser su brazo ejecutivo para lograr que eso que ellos creen que necesitan o que necesitan, ¿cómo lo podemos hilar más fino para que además se transforme en un lugar que inspire a personas? Porque esa inspiración y esa posibilidad de desarrollarse va a ser lo que va a hacer que esa organización al final tenga un resultado diferente al resto. Entonces, la creación de un colegio, de un espacio educativo, pasa por ahí, por escuchar, reunirnos. Tenemos un montón de reuniones iniciales en donde recorremos lo que tienen, entendemos cómo es su forma de entender la educación, cuáles son el perfil de las familias y de los chicos que van ahí, y en función de todo eso creamos como si fuera un concepto de diseño, ¿tá? Un concepto de diseño es algo más abstracto que un proyecto todavía, es algo que nosotros entendemos que por alguna razón calza con ellos y no con otro, ¿tá? Y eso, luego, ese concepto de diseño unido a los valores de marca, de identidad corporativa, que también los colegios o las universidades tienen, se transforma en una paleta de colores y en lo que llamamos un look and feel.
Entonces ese es como nuestro proceso en donde vamos llegando y vamos trabajando en conjunto. No es que ellos están en un lugar en donde nosotros venimos con, sorpresa, te traje esto. Nosotros partimos de la base de que esto es una co-creación constante. Lo hacemos para los colegios y lo hacemos para las empresas igual. Uno ve en tu historial que tuviste que la suerte, por lo menos yo lo veo así, de haber diseñado las oficinas de Mercado Libre acá. ¿Cuál fue un poco el desafío? Porque uno por ahí en lo corporativo tenés diferentes clientes, diferentes filosofías. Una cosa es cómo está acostumbrado cierta generación, después nos encontramos en teoría con las tecnologías que tienen como otro tipo de cultura. ¿Cómo fue el desafío o algún punto que vos dijiste, wow, tuve que hacer esto que no me lo esperaba o que me cambió en mi cabeza? Mira, en realidad las oficinas de Mercado Libre fueron una oportunidad increíble para nosotros. Creo que era tipo año 2016, que había una licitación y nosotros en un viaje, y ahí voy a usar tu frase de que es verdad que es suerte, pero suerte entendida como la combinación de preparación y oportunidad, ¿tá? Porque nosotros ya habíamos entendido que teníamos que empezar a viajar más e ir a conferencias. En una de esas conferencias vamos a una cena y conocemos a unas colegas argentinas que hasta hoy tenemos excelente relación, te diría que son amigas, que nos conocimos en ese viaje. Ellas eran Paula Delía y Milagros Irastorza, que Paula había trabajado para Mercado Libre ya en el pasado y se estaban asociando en ese momento. Hoy en día, de vuelta, ya no son más socias, cada una tiene su estudio, pero en ese momento las conocimos en pleno proceso de asociación. Y de ellas aprendimos un montón, son realmente unas arquitectas impresionantes, y ellas necesitaban surge la oportunidad de poder hacer Mercado Libre en Uruguay. Mercado Libre necesitaba a alguien local y nosotros nos sentíamos como con la potencia del trabajo en conjunto. Para nosotros es siempre ganar, ganar, siempre. Y es ganar, 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 porque el cliente también gana. A ver, estaba la experiencia de Argentina de ellas, con una variedad de espacios impresionantes. Estaba el cliente que también quería y le había gustado mucho el resultado que ellas habían logrado, pero también Uruguay era un mundo distinto, era una cultura diferente. Obviamente tenemos mucho en común, pero también hay diferencias. Y había que buscar cómo unir esos mundos. Y así fue que surge esto. Nos presentamos con una propuesta que para Mercado Libre fue valiosa. Mercado Libre tiene una mirada muy, muy global. Entonces, las tendencias que vos en otros contextos, capaz que con una empresa más local o incluso una pyme que a veces viene y te pide, quiero tener unas oficinas distintas, esto y lo otro, vos tenés un choque de llevar a que el espacio pueda ser mucho más flexible, a que la inversión en el espacio no la tenés que mirar como un gasto o como algo de que es muy común. Si yo gasto todo esto en las oficinas, capaz que por 3 años tengo que hacer unas vacaciones distintas porque como dueño de empresa voy a tener menores ingresos. Sí, es cierto, alguien que tiene una mentalidad global no piensa de esa forma, entiende que el espacio tiene un montón de oportunidades y de crecimiento desde otro lugar. Mercado Libre todo ese proceso ya lo tenía, nosotros no íbamos a tener que explicarles nada, de hecho eran ellos que nos iban a enseñar a nosotros muchas cosas nuevas y fue la primera vez que, por lo menos en nuestro caso, pudimos diseñar espacios en donde hasta el country manager, que en ese momento era Karen Brook, se sentaba al lado del empleado que acababa de entrar, ¿tá? O sea, ni siquiera había una jerarquía dentro del espacio, o sea, mejor dicho, el espacio no estaba asociado a jerarquías. La jerarquía era que lo principal eran los espacios en donde iban a suceder cosas. La sala en donde la colaboración de muchas áreas iba a poder llevar a nuevas ideas que se puedan llevar a cabo, los corredores que tenían que ser lugares en donde las ideas fluyeran y una oficina que mostrara la calidad y las características de los equipos locales, pero también que mostrara la potencia de la marca, esa visión y ese propósito tan transformador que tiene Mercado Libre. Entonces, para nosotros fue un aprendizaje de principio a fin. También, obviamente, que creo que ellos valoraron mucho, porque así nos lo dicen, el espacio que se logró. Y hay muchas cosas que pudimos llevar a cabo porque la marca lo permitía, de tener una instalación de arte haciéndose en vivo mientras ellos trabajaban. Bueno, son muy abiertos a las propuestas nuevas y eso siempre ayuda, siempre ayuda. Ahí uno se encuentra con que existen dos tipos de clientes. Uno tiene que ver más con el corporativo,
que te encargue algo y por otro lado con una persona física. Vos en tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre tratar con un cliente y con otro cliente? Bueno, nosotros tratamos poco con cliente solo como si fuera una familia, porque no Sí. hacemos unifamiliar residencial, ¿tá? Pero obviamente siempre tenés parientes y gente a la que sí, obviamente le haces, y es muy diferente la toma de decisiones, incluso cuando vos tratás con el cliente en rol gerente de su empresa, cómo va a tomar decisiones y cómo las toma a nivel personal, te encontrás con dos realidades completamente diferentes, porque en el mundo de los negocios creo que la mayoría, por lo menos con los que nosotros hemos tratado, siempre lo que está en el centro es la prosperidad del negocio. Entonces todas las decisiones tienen una lógica bastante más desapegada de lo emocional, ¿tá? Hay emociones sin duda y esas emociones hay que tomarlas, porque además ahí adentro van a estar 8 o 10 horas y quizás están más que con la familia, entonces es muy importante poder tener un espacio de contención y de muchas cosas. Pero la forma de la toma de decisiones prima más lo racional, las decisiones que van a través de un Excel. Cuando vos vas al espacio individual y la toma de decisiones, eso en general no es una inversión. Muchos lo podrán tomar con que obviamente que quieren que mantenga su valor de reventa, si llegado el momento lo tienen que vender. Pero todas las decisiones pasan a ser teñidas por lo emocional y eso cambia totalmente la naturaleza del proceso, ¿no? Hay cambios constantes. O sea, es muy difícil prever. Entonces, por eso en nuestra organización nos hemos centrado más en dar soluciones a empresas porque, bueno, nos hicimos para poder, como imagen y semejanza de las empresas, tratar de que del otro lado se hable el mismo idioma y por eso nos ha resultado más difícil poder atender el público particular, ¿no? Porque, bueno, nuestros procesos no están tan adecuados a eso. Incluso, por decirte algo, la gente que se está haciendo su casa particular en general piensa en esa casa los fines de semana, cuando llega a su casa. Todo el funcionamiento de la empresa, imagínate que si yo tengo que atender a las empresas de 8 de la mañana a 6 de la tarde y después a los particulares de 6 de la tarde hasta los domingos de tarde, como que se vuelve un poco difícil. Es como otro mundo. Es otro mundo. ¿Cómo lograste vos, cuál fue el primer paso para convencer de a poco al uruguayo de que se podía construir una casa de madera, un edificio de madera? ¿Qué fue el primer como hito que dijiste, ok, tengo que hacer esto para que la gente vea de que es posible? Bueno, primero me gustaría explicarte por qué estamos haciendo madera, porque Dale. va muy en línea de esto que te decía, que al poner las personas en el centro, siempre, y te diría hasta el año 2020, siempre creímos que lo que nosotros estábamos haciendo nos motivaba muchísimo saber que vos le estabas cambiando la vida en tu medida a alguien, ¿tá? Y que en general todo era, qué espectacular, desde que estamos en la oficina con todo esto cambiado, trabajamos mejor, la verdad que voy muy motivada, y a todo nivel, ni que hablar en los colegios, porque ahí vos tenés los chicos que te dicen cosas, pero también las familias que te dicen, el chico va más contento, no sabes lo que me contó, que hoy pudieron hacer esto, las maestras que te dicen, entonces vos empezás a ver que todo eso es todo buenísimo. En el 2020 viene la pandemia y de golpe vos te empezás a dar cuenta que hay un planeta que revive cuando los humanos frenamos nuestra actividad, ¿tá? O sea, las noticias son, hay más pájaros, hay mejor calidad de aire, hay más peces en el mar, todos lo vimos, creo que en nuestros jardines yo vi cosas de golpe apareciendo, bichos que no había visto en mucho tiempo, y ahí yo me empecé a preguntar, pero ¿cómo? Esto que yo creía que era tan buenísimo, tiene una contracara muy perjudicial para el planeta, porque la construcción es el responsable, o sea, la construcción no, los edificios entre su construcción y su operación son responsables de casi el 40% de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces ahí dije, pero entonces todo esto que yo creía que era todo genial, tiene todo este lado que no está bueno. Si vos te vas a hacer una sola cosa en tu vida, quizás eso no te va a cambiar, ¿tá? Pero si esto era el propósito por el cual yo estaba orgullosa y que sigo orgullosa de tratar de querer hacer algo por las personas desde este lugar, dije, tenemos que mitigar este impacto, ¿tá? ¿Por dónde se puede mitigar este impacto? Bueno, lo que se estaba en ese momento publicando y que sigue hoy vigente es que obviamente tenemos que cambiar los materiales, ¿tá? El cemento y el acero son de los responsables, pero si vos mirás en
en el impacto que tienen son los principales, ¿tá? Y cuando mirás en la parte de eficiencia energética, que es el 28% de las emisiones, o sea, cuánto los edificios operando son los que tienen mayor huella de carbono, empezás a darte cuenta que tenemos que lograr edificios que logren sostenerse teniendo que ponerles menos cantidad de energía que venga de afuera, ¿tá? Para lograr las mismas condiciones. Entonces, eso nos llevó a decir, bueno, ¿qué tenemos que cambiar en nuestros diseños para poder empezar a reducir el impacto? Porque impacto cero no vamos a tener. Desde el momento que vivimos como vivimos y tenemos esta calidad de vida y estas características que, si comparás al hombre primitivo que solo necesitaba un poquitito de fuego para calentar los 2 pajaritos que había cazado, versus nosotros hoy que necesitamos hasta, y que soy una fiel convencida y lo uso mucho, hasta un chat GPT que consume un disparate de datos y de energía, te empezás a dar cuenta que, bueno, nuestro estilo de vida requiere unos niveles energéticos que no vamos a poder bajar a no ser que queramos volver a vivir en el bosque, cosa que no va a suceder, ¿tá? Ahí aparece la madera, que vos decís, madera, la madera es un material que tiene, o sea, desde que el hombre prehistórico construye se hace sus cositas con madera. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta madera es de bosques gestionados de forma responsable, es madera blanda, no estamos cortando los lapachos de la selva, estamos usando todo madera que es de crecimiento rápido, ¿tá? Y la madera nos permite sustituir al hormigón para poder hacer cosas similares. Por ejemplo, ir en altura, ¿tá? Vos podés construir edificios como los que hacés vos, se pueden hacer en madera. Entonces, desde esa creencia, el primer cliente fui yo, porque para empezar, nosotros tenemos una especie de propósito guía, que es que creemos, por eso lo hacemos. Primero arrancamos nosotros con una creencia fuerte de que el diseño le cambia la vida a las personas, de que podemos darle valor a las organizaciones haciendo estos espacios inspiradores, pero también creemos que podemos trabajar de forma más consciente tomando determinadas decisiones para hacer que el planeta siga sano. Porque al final, si no hay planeta sano, las personas, por más que yo quiera ponerlas en el centro, nos vamos a quedar sin planeta, ¿tá? O sea que hay que hacer un cambio. Creo que eso está a la vista de todos y la palabra sostenibilidad ya hoy está sobreusada incluso, ¿no? Pero cómo la podemos realmente usar en arquitectura es en esto. Entonces, ¿de dónde nacen los primeros proyectos? De esta creencia, de primero vivir nosotros ahí, nosotros, te quiero decir, mi familia y yo, pero también todo mi estudio apoyándome para que podamos hacer este cambio, porque llevó un cambio cultural y de forma de trabajo enorme, y eso de vuelta, mirando afuera, porque acá no había muchos ejemplos, ¿tá? Muchos ejemplos no, casi no había, o sea, y no había planta. Hoy en día hay una planta en Tacuarembó que nos puede permitir hacer esto nosotros. Y ese te diría que ese ecosistema en donde empiezan a aparecer todos los actores es el que permite que hoy cualquiera pueda creer esto es posible y es viable en Uruguay. Porque si vos esto lo tenés que traer de Europa, bueno, empieza a perder un poco de sentido y le agregás muchas variables de riesgo. Pero hoy en Uruguay está la planta acá, los pinos están acá, y hoy se exportaban arriba de un camión y arriba de un barco para irse a hacer, no sé, escarbadientes a China y volver. O sea, hoy podemos hacer un producto de calidad altísima. Bueno, vos que estás en estos temas sabés que la mayoría de los productos de construcción son importados. Sí. Tener algo local para poder hacer la estructura, que además es carbón negativo por su naturaleza, es increíble. Entonces, creo que los clientes que hoy en día estamos haciendo, tenemos en obra el primer edificio que va a tener estructura híbrida porque tiene un núcleo de hormigón. O sea, lo que estamos haciendo es reducir considerablemente el uso de hormigón, pero no llevarlo a cero. ¿Tá? Tenemos un subsuelo que va en hormigón y tenemos un núcleo circulatorio vertical que va en hormigón. Y si pasás hoy por la puerta, estamos ya en las últimas fases. Es el edificio del estudio Fisher como desarrolladores y se llama Arboleda. Va a ser el primer edificio de oficina que va a tener todas las losas, pilares, vigas principales en hormigón y todo lo que es, en madera y núcleo y subsuelo en hormigón. ¿Tá? Y antes de ese, hoy está operando y funcionando Life Zona América, que es el primer espacio, que son, mira, 2.500 metros cuadrados de espacio de bienestar, en donde para ellos la decisión estaba un poco, podían haberlo hecho en hormigón o en acero perfectamente, y de hecho quizás tú hubieras podido decir, es un poquito más barato. ¿Tá? Si mirábamos, se hizo el ejercicio, si lo hacíamos en acero, si lo hacíamos en hormigón, y hacerlo en madera impactaba en un 16% sobre el valor de la estructura. Ok. Sobre el valor de la estructura.
que no te sé decir exacto cuál sería el porcentaje en el valor total, pero obviamente que no creo que supere un 5%. Que obviamente cuando llegás de vuelta, volvemos al Excel, eso impacta. Vos decís, quiero gastar 5% más. Sí, 5% más. ¿Me interesa tanto salvar el planeta? Y ahí, muy probablemente, a nadie de ellos su preocupación principal fue salvar el planeta. Pero sí es cierto que si tú hoy vas a recorrer el espacio, vas a sentir algo diferente que también termina afectando las variables del negocio. Y es difícil de explicar, porque tendríamos que haber construido uno enfrente, idéntico, con la misma propuesta interna de programa, que es excelente, el programa de deporte que ellos tienen adentro, pero toda persona que vaya adentro te dice, venir a hacer deporte acá es espectacular. Porque es lo que uno siente cuando estás un rato abajo de los árboles, cuando entra por todos los sentidos. Hay una sabiduría que nos trasciende en esto del diseño biofílico, ¿viste? Que es usar los elementos de la naturaleza, que vos realmente sentís que el bienestar es algo difícil de explicar. Está en lo que sentís cuando olés ese olor a madera, en cuando lo ves. O sea, hay una cosa que es muy cómica. Yo no he visto en ningún lado a gente llegar a un edificio de hormigón, ir y olerlo o tocarlo. ¿Tá? Tal cual. En el edificio de madera eso pasa. La gente lo abraza, o sea, abraza las columnas, las toca. ¿Qué es eso? ¿Entendés? Es como si nos pasa, capaz que te pasa a la gente que le gusta un perro o un gato que va y lo acaricia. Bueno, hay algo que nos vincula con el edificio, de otra manera. Entonces, pienso que la variable principal está por ahí. Empezar a entender que si vos empezás a sentir que es bueno para el planeta, es mejor para las personas, y tiene variables que capaz que no las podemos medir todavía, pero que están impactando positivamente en el negocio, capaz que va un poco por ahí. Y uno cuando ve las maderas y todo, piensa, bueno, el mantenimiento posterior para que se mantenga, para que esté bien, por ahí está también la parte del aire libre. Es que eso tiene medido si realmente termina siendo más costoso, porque bueno, también un edificio hay que mantenerlo, o sea, hay que pintarlo, un montón de cosas a hacer de la forma tradicional. ¿Ese comparativo tiene idea? Mira, en realidad este tipo de estructura con madera no va expuesta, ¿tá? En eso es distinto al hormigón. Vos una estructura de hormigón puede ser, puede ser fachada y al mismo tiempo estructura, ¿tá? Okay. Tú todo lo que tú veas de madera que la dejan expuesta es más o para el render o es para poder decir esto de madera, pero la realidad es que las estructuras de madera hechas con mass timber las tenemos que cubrir, ¿tá? Y eso las vuelve eternas de la misma manera que una catedral que tú visitas gótica hoy en día puede seguir teniendo su estructura en madera y que se ven las cubiertas, todo, siempre y cuando no esté en contacto con el sol ni con el agua, ¿tá? Eso con la madera es así. Entonces, si vos te fijás, en los últimos 200 años, post-revolución industrial, 250 años, hemos cambiado nuestra manera de construir porque apareció el hormigón armado, aparecen los ascensores, todo lo que nos va permitiendo, la luz eléctrica, todo lo que nos va permitiendo empezar a vivir distinto. Y empezamos a usar la arquitectura como si fuera algo que estaba más ajeno a nosotros, ¿tá? Entonces, antes el acto de construir era un acto comunitario, el mantenimiento de los edificios era un acto comunitario. Vos lo ves en algunas otras, por ejemplo, creo que son los Amish, que se juntan y construyen todos juntos, no sé, la iglesia del lugar o las casas y todo eso. Y es más parecido a eso en el sentido de no es que nosotros nos vayamos a juntar todos a mantener el edificio, porque es lo que te estoy explicando. Si vos dejas la estructura metida del lado de adentro, el mantenimiento no debiera existir. Lo que tenemos que cambiar es la manera de construir para evitar patologías. Nos hemos acostumbrado de que una impermeabilización va por fuera del que calculó la estructura, porque impermeabilización y estructura van por caminos completamente distintos, y hoy en la madera vos si tenés una entrada de agua te va a afectar estructuralmente el edificio, ¿tá? Entonces es más por ahí el mantenimiento. Pero también te voy a hacer otro razonamiento bien distinto, y es, creo que toda empresa entiende la diferencia entre CAPEX y OPEX, ¿tá? O sea, esa inversión que hay inicial versus la inversión en el tiempo para operar determinado edificio. Si vos mirás en los edificios eficientes desde el punto de vista energético, en realidad la pregunta, que creo que es la cuestión a donde tenemos que ir llegando todos los que trabajamos en esto, no es cuánto te costó inicial, o sea, el valor del metro cuadrado hoy, que es la pregunta que todo el mundo, ¿y cuánto vale el metro cuadrado? Esa pregunta realmente es muy poco relevante. Debiéramos preguntarnos cuánto costó ese metro cuadrado en 10 años. ¿Tá? Porque al fin y al cabo nosotros construimos para que las cosas nos trasciendan a todos nosotros, 100 años, 200 años y ojalá 500 años, porque esa es la manera también de reducir el impacto.
Si vos mirás estas construcciones eficientes, te lo puedo decir y te lo puedo constatar en el caso de mi casa, por el trabajo de envolvente en madera, nada más ahí tuvimos un ahorro de, o sea, esa casa requiere 30% menos energía para mantener los mismos estándares de temperatura y de requerimiento energético para calentar, enfriar y operar, que si hubiera sido de muro doble, de ladrillo, de losas de hormigón y pilares y vigas de hormigón, ¿tá? Eso es un dato muy fuerte, 30% en un país en donde la energía es cara y donde la energía debiera seguir siendo cara en todas partes. Quizás es barata en los lugares que está subvencionada, pero todos debiéramos ir tendiendo a requerir menos energía porque nuestra población está creciendo a unos niveles que ya sabemos que son bastante exponenciales y, sin embargo, nuestra producción energética hay un límite, ¿tá? Entonces, va por ahí un poco la cuestión. El mantenimiento, míralo, no solo, primero que mantenimiento, si la madera está bien cuidada, no tenés, ¿tá? Vas a tener que, como todo, si dejaste algo expuesto, vas a tener que hidratarla, la madera, algún pilar, algo así. Pero si no, si está del lado de adentro, cero. Vas a tener que buscar materiales que requieran poco mantenimiento del lado de afuera para no tener que estar pintando todo el tiempo y eso. Pero eso es una decisión que también la podrías tomar en tradicional. Y sí, fíjate cuánto estás gastando en operar ese edificio. Y si capaz que estamos hablando que 30% de ahorro energético es como 4 meses al año en no pagar la UTE, ¿no? Sí, es un montón. Ahí vos comentabas que dijiste, bueno, primero dar el ejemplo uno, dijiste, construimos una casa propia para hacer de madera y mostrar. Eso que uno lo ve desde el punto de vista empresarial, que siempre uno tiene que dar el ejemplo. Ahora, desde el punto de vista para afuera, ¿considerás de que esa decisión te terminó trayendo otros negocios, otras cosas? La gente dijo, wow, hay una casa de madera acá en el medio de este barrio. O sea, ¿hubo oportunidades que produjo esa decisión empresarial que tomaste? No la busqué, pero terminó sucediendo. En este sentido, creo que de la misma manera que para mí, incluso que estaba formada en el tema, porque como arquitecta yo tendría que haber sabido que la construcción tenía un impacto tan negativo para el ambiente, sí. Creo que esta conversación, mal que bien, el cambio climático antes era una cosa como que leías en los diarios, y hoy el fuego, los incendios, las olas de calor las vivimos todos en todas partes del mundo, ¿tá? Las sequías. Entonces creo que empezó a ser notorio para todo el mundo de que hay un problema, ¿tá? Se podrá discutir y habrá gente que dice que eso no es un problema. Bueno, yo soy de las que sí creo que hay un problema y creo que el poder entender que eso tenía un impacto en cómo cada uno de nosotros vivimos y habitamos espacios, porque al final estamos siempre en edificios. O sea, trabajamos en edificios, vivimos en edificios, estudiamos en edificios. Entonces, ¿cuánto puedo decidir yo cuando voy a hacer algo nuevo, hacerlo de una manera más respetuosa con el ambiente o de la manera tradicional? Entonces creo que fue más como un despertar de que al menos generó inquietud y generó interés, porque así como ahora estamos charlando de esto, me ha tocado tener que empezar a hablar, o sea, me empezaron a preguntar mucho más por la madera que por lo demás que hacemos, cuando en realidad el centro de nuestro estudio siempre estuvo en arquitectura corporativa y educativa y comercial, y rara vez, la verdad rara vez no, pero muy poco, mucho menos, que desde que empezamos a trabajar con madera, me toca ir a contar por qué la madera. Entonces, sin buscarlo, están apareciendo constantemente clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo también quiero algo distinto. Obviamente que todavía estamos hablando del nicho, porque también tienen que ser personas que están abiertas a la innovación y al riesgo, pero también esa innovación, sí, en Uruguay sin duda, pero hay muchos lugares en donde esto ya hace 25 años o 30 o más que se está usando. Entonces, para nosotros el ejemplo está afuera. Constantemente estamos viajando y yendo a ver ejemplos y hablando con colegas que tienen experiencia y que ya vienen pegando la vuelta en muchas decisiones y que van cambiando la manera de diseñar en función de cosas para lograr, porque al final lo que está buenísimo es que el entorno está muy abierto. Todos estos actores, no sabéis la gente que nos recibe, que en otros contextos, pero ni ahí me hubiera dado un café. Ahí que vos comentabas interesante, que ya en algunos lugares que ya están dando varias vueltas de esto, ¿cuál es el país de referencia en esto? Bueno, cuanto más exigente el estándar y las condiciones climáticas, más desarrollo hay. O sea, los nórdicos, ¿tá?
todos los países nórdicos. Fíjate, por ejemplo, la nueva sede de Volvo es increíble, toda en madera 100%. Hay una ciudad entera, tengo pendiente de ir a Suecia a conocer todo esto, hay una ciudad entera que se tomó la decisión que todo se va a hacer en mass timber. Wow. Ellos ya son muy adelantados en todo esto y además son los que tienen el clima más extremo, por lo cual saben que esto al final les rinde, ¿tá? Después otras zonas en donde se está desarrollando fuertemente es norte de Estados Unidos y Canadá, de vuelta lo mismo, tienen clima extremo, no quieren tener problemas y son muy conscientes. No sé por qué toda esa gente vive en mucho mejor equilibrio con la naturaleza. Tú vas a esos lugares y empezás a notar que tienen una preocupación y un desarrollo hacia ahí que es distinto. Después, en Europa mucho, ¿no? Austria, Alemania, Suiza. Por ejemplo, en las Olimpiadas que vimos en París, si vos te fijás, muchas de las infraestructuras nuevas eran todas hechas en madera, las piscinas que se veían. Bueno, varios estadios se están construyendo así. En Japón, ni que hablar. Ahí, claro, yo te lo miro de suerte porque es como que le envidio en el buen sentido. A ver, construiste en China, en Colombia. ¿Cómo es construir ahí? Porque yo digo, vamos a hacer algo en China y ya un tema del idioma ya me generaría un poco de miedo porque más allá que uno puede decir el inglés, te encontrás con gente local que hay que ver si te entiende, sobre todo si queremos construir. En Colombia, clima diferente, o sea, contanos un poco de esos dos países, cómo es hacer un proyecto ahí. Mira, creo que un poco va por el lado, tenés razón, es difícil, pero va por el lado que nos encantan los desafíos distintos, ¿está? Hicimos primero China y después Colombia. Lo de China fue una locura, pero para mí fue de las mejores experiencias poder haber ido a China a entender que la mitad del planeta funciona distinto que nosotros. Para mí fue como que me abrió la cabeza de decir, a ver, creo que todas las verdades reveladas las voy a cuestionar, ¿tá? Porque yo veo que acá esta gente funciona distinto. Así que eso, desde mi punto de vista, fue como, bueno, entonces vale la pena errarle, porque es errarle con respecto a qué, ¿tá? Y en China, obviamente dentro de encontrarnos con una cultura que para empezar negaba mucho sus orígenes, ¿tá? Vos recorres todo lo que es tradicional chino y te encontrás con una riqueza cultural impresionante, una capacidad de hacer cosas con las manos y una arquitectura muy propia, y de golpe cuando me reunía con las empresas constructoras y con todo lo nuevo, ellos querían parecerse al mundo occidental. Y eso yo lo vi como una pérdida, en realidad, para la humanidad, porque me parece que las diferencias hay que seguirlas manteniendo, está bueno esa cultura propia. Así que el primer desafío fue decirles a los chinos, no quiero que me vendas acero y vidrio, yo quiero hacer una oficina que tenga mucho de lo de ustedes. Y los chinos me quedaban como mirando diciendo, no puede ser. Y entonces nos salió más caro porque yo les decía, quiero los ladrillos de ustedes, pero es más barato el acero, yo te entiendo, pero yo necesito tomar esta cultura. Lo que vos vivís. Y lo espectacular con los chinos es que además de todo tratamos de ir a buscar una empresa que nos entendiera mejor, que eran las de Hong Kong, porque eran más acostumbradas a trabajar con el mundo occidental. Si bien este edificio en donde teníamos que hacer las oficinas era Foshan, que era muy cerca, Hong Kong tenía más la tradición del tema con los ingleses, entonces buscamos una empresa que fuera un poquito más global. Así todo, en persona, creías que estaban entendiéndonos perfectamente y después todo era con videollamadas y usando WeChat y todo esto. Y después a veces era como que, pero no entiendo, le dijimos que sí, dijimos que, o sea, aprobamos y me estás mostrando, y los chinos siempre contestaban el same but different, ¿no? O sea, parecido, pero bueno, un poquito distinto. Y fue un desafío, fue divertido, terminamos yendo en el estudio 3 veces a la obra e incluso teniendo que cambiar cosas del diseño que habían ellos reinterpretado y cambiado, pero el resultado fue espectacular y la verdad que la oficina quedó buenísima. Terminó siendo una experiencia de aprendizaje para todas las partes, no es algo que tampoco yo haya querido seguir desarrollando, tiene muchas dificultades trabajar con ese nivel de distancia y ni que hablar de la diferencia horaria, ¿no? O sea, lo bueno era que mientras ellos trabajaban, al otro día nos levantábamos y veíamos el avance de obra con fotos y así medio a la distancia. Y después Colombia, una realidad totalmente distinta porque hablamos el mismo idioma, hay diferencias culturales y de clima, y sin duda de materiales,
pero se parecía mucho más. Tú acuérdate que nosotros trabajamos mucho con empresas globales, entonces estamos más acostumbrados a trabajar con equipos de distintas partes. De hecho, en general somos un engranaje más de eso. Uruguay, en general, cuando tiene una operación acá, no es una operación importantísima, sino que es una operación más satélite o de apoyo a otras operaciones más grandes de las empresas importantes. Entonces, es común para nosotros eso. No fue pero ni cerca la dificultad que fue con China, ni cerca. Ahí, claro, vos tenés la particularidad que proyectás obras para tu padre, que es un desafío y una elección, porque uno por ahí se encuentra de que hay médicos que dicen, no, yo no atiendo a familiares, arquitectos que dicen, no, prefiero que no, porque siempre hay un ida y vuelta, siempre puede existir una disconformidad con algo. ¿Cómo lográs trabajar y llevar esto a cabo? Porque en realidad le va bien en ese sentido. Sí, a ver, cuando decís mi padre, estás diciendo Sonamérica. Sonamérica, que son conjunto. Como, o sea, por supuesto, o sea, Sonamérica es casi como un hermano para mí a esta altura, pero mi padre justo es una persona muy fácil de subirlo a proyectos, ¿tá? Porque él es muy entusiasta de transformar cosas. Y creo que por eso esa impronta sigue estando en Sonamérica y ojalá siempre esté, porque es la naturaleza un poco del negocio, de la identidad de la empresa. Por eso nunca fue al revés, es divertido. Termina siendo divertido. Otra cosa es trabajar con Sonamérica Empresa, de los cuales nosotros somos un proveedor, y hay otros también, en donde tenemos que ceñirnos a ella. Es una empresa madura, entonces tenemos que ceñirnos a determinados protocolos de funcionamiento, ¿no? Pero en general creo que la parte buena es que yo a mi padre lo conozco muy bien porque, bueno, todo lo que yo he hecho siempre pude cotejar con él muchas cosas y entonces entiendo las necesidades. ¿Viste esto que hablábamos al principio de que primero tenés que preguntar mucho y tratar de entender porque si no vas a estar resolviéndoles un problema que no es el correcto? Creo que en general damos bastante en el clavo con eso porque entendemos las necesidades y los problemas porque estamos muy cerca, ¿tá? de eso. Entonces creo que ahí está un poquito la clave. Y además creo que mi padre es muy abierto a las ideas nuevas y al avance. No es de esa gente que siempre está mirando hacia atrás como con nostalgia, al revés, mira el futuro con mucha ilusión y creo que entonces todo lo que siempre le traemos le genera entusiasmo y es fácil. Ahí, ¿te acordás de la vivencia familiar? Algo, a ver, que hayas vivido en tu casa, no sé, alguna frase, un lema, algo que dentro de la cultura de tu familia decís, bueno, esto me marcó para el futuro y también es algo que está bueno, que intento trasladarle a mis hijos. Mirá, creo que sobre todo es... no sé si hay como una frase, pero sí es como un espíritu positivo de que en realidad, no sé si todo es posible, pero gran parte de lo que uno se propone termina siendo posible si uno realmente cree en eso y trabaja fuerte para eso. Y eso sin ser rígido en cuanto a qué es lo que quiero, porque muchas veces uno sale con un plan y la realidad te va mostrando de que ese plan está bueno, pero que capaz que hay que acomodarlo un poquito, ¿tá? Y eso siempre sí lo mamé en lo que era el formato familiar y recuerdo siempre mucho como los desayunos con mi padre en donde él leía el diario y sigue leyéndolo de forma física, ¿no? Él recibe el diario en la casa y era el típico momento que o yo me iba al colegio o después me iba a facultad, pero era el momento que yo tenía un ratito con él en donde hablábamos de las noticias y de las cosas. Y ahí creo que siempre fue permeando en mí esa mirada constante a que el mundo es un lugar espectacular, de que está bueno vivir la vida con ilusión, de que hay muchas cosas en el mundo de donde aprender, de que siempre hay alguien afuera que está haciendo algo distinto y que está bueno ir a mirarlo, y que las referencias y los frenos locales nunca tienen que ser un freno a nuestro pensamiento y a nuestras ideas. Eso es como un poco por donde yo te diría que es lo principal que rescato de todo eso, ¿no? De muchas. Vos sabés que una de las cosas, esto de que uno se pone a pensar,
Me acuerdo de varias veces, en mi casa de mi padre, cuando estábamos por ahí atorados, cuando decía, bueno, no tenemos tiempo, no sé qué, y la agarraba y te decía, una voluntad fuerte encuentra tiempo para todo, aunque no lo crea. Como una forma de decir, vos podés, de alguna manera te vas a arreglar. Ahí, Caro, vos tenés la particularidad que elegiste, proyectar, hacer gerenciamiento de obra, pero, por lo menos por lo que he visto, no has querido ir al otro punto de la cadena de valor, que es decir, tener una constructora en sí, que sería como, bueno, profundizar todo. ¿Por qué decidiste llegar hasta ahí? ¿Ah? Porque uno dice, bueno, que está cerca una cosa de la otra. No, Javi, yo creo que es un no todavía. O sea, yo te diría que para mí no hay ninguna cosa tan cerrada. O sea, hoy hacemos esto, pero ojalá dentro de 5 años me preguntes si te estoy diciendo que hacemos cosas bien distintas, ¿tá? Y cuando yo veo una oportunidad y creo que hay un espacio en donde realmente podamos sumar valor, ahí nos vamos a subir a ese también. Pero cada cosa en su debido momento, y creo que sí hay como, creo que el timing es todo para muchas cosas. Yo también, recién ahora mis hijos están un poco más grandes y estoy empezando a tener también otros espacios, requieren de una atención o de un tiempo distinto, pero estoy pudiendo tener mucho más foco también en muchas otras cosas de trabajo. Y sí, si bien me encanta tirarme a lo desconocido y todo esto, soy muy responsable también. Entonces me gusta poder dedicarle el tiempo a mis hijos y estar en pleno foco cuando eso lo requiere y poder también ocuparme de mi equipo, de mis clientes y de mi negocio, todo lo que lo requiere. Te diría que una constructora en sí mismo trae un montón de desafíos que por ahora no eran el foco de mi actividad. Creo que por ahora podemos con el diseño cambiar muchas cosas. Ahora, es verdad que lentamente nos estamos acercando hacia un lugar en donde podemos llegar a dar un paso, en donde capaz que no poner una constructora, no necesariamente eso, capaz que es asociarse con una, pero sí quizás empezar a desarrollar de forma propia porque empezamos a darnos cuenta de que detrás nuestro ya hay un camino recorrido con una marca que muestra que hay responsabilidad, hay calidad asociada, hay procesos y eso creo que es un montón. Podría perfectamente poder empezar a decir qué pasa si empezamos a hacer alguna cosa y hacer un ejercicio para vender, a ver si realmente los clientes están. Es cierto que tengo que desarrollar un mercado porque en general nosotros tenemos un pensamiento un poquito adelantado al tiempo y eso también hay que conocer cada uno sus limitaciones, quizás hay que chequear. Yo creo que Uruguay no es el mismo Uruguay de hace 10 años, me parece que hoy hay un Uruguay en donde hay mucha más conciencia de que capaz, por más que siempre se usa la palabra de que somos chiquitos, de que ay no, que el pequeño país, que todo esto, cada vez más se ha demostrado que de Uruguay han salido unicornios, han salido un montón de cosas, quizás, ¿por qué no? ¿No? Capaz que hay un mercado que está más listo para empezar a probar cosas distintas y probar que en Uruguay también se puede hacer cosas como en los países nórdicos, como en Canadá, como en Estados Unidos y en los mejores ejemplos en donde se puede ir uniendo todas las cosas. En Uruguay hay una marca país que se llama Uruguay Natural. Sabemos que nuestros recursos naturales valen y eso lo tenemos que seguir cuidando. Y creo que todo esto que nosotros estamos proponiendo es seguir impulsando desde esa marca país también lo intelectual, también poder exportar diseño y conocimiento y también empezar a vivirlo nosotros, distinto. Como para ir cerrando, ¿vos te imaginás trabajando el día de mañana con alguno de tus hijos? Si a ellos les gusta, sí. Mira, mis hijos, el más grande es el único que está en facultad, está estudiando telemática, pero en este mundo en donde de vuelta, así como hablábamos hoy de que el trabajo y la educación se mezclan, creo que hoy las carreras de a poquito van a ir perdiendo los límites, ¿no? Entonces me preguntas, ¿qué tendrá que ver telemática con arquitectura? Te diría que al principio nada, pero por otra parte, charlando con él el otro día, yo le decía que para mí a la arquitectura le sigue faltando la parte de poder tener datos en tiempo real de nuestros edificios operando. Hay algunas cositas y nosotros venimos tratando de impulsarlas, ni que hablar en la madera, la detección temprana de una humedad que pudiera existir o esto y lo otro, un monitoreo de la calidad del aire, un monitoreo de la eficiencia energética tendría que venir. Y así como hoy yo tengo un gemelo digital de mi auto en mi celular y puedo saber si dejé una ventana abierta o dónde está colocado, viste que hoy en día traen una app que tú te colocas. A mí me parece que el paso siguiente que hay que dar en la arquitectura es empezar a integrar todo esto. O sea,
¿Quién te dice? Los otros dos todavía no sé, parece que el del medio va para medicina, también, los orificios son organismos vivos, ni idea, capaz que hay mucho que aprender, seguro hay mucho que aprender. Y mi hijo más chico, no sé, capaz que termina siendo arquitecto o otra cosa, anda a saber, todavía no tiene claro ni él. Bueno, la última, ¿hay algún país del mundo o ciudad que tenés por ahí diciendo, che, qué lindo que debe ser construir acá o no? No sé si tengo tantas ganas de construir, sí me gusta conocer. Okay. Me encantaría ir a Japón, tengo pendiente de ir a los países nórdicos, pero más que nada para seguirme sorprendiendo y entendiendo cómo la riqueza de cada lugar. ¿Sabes qué pasa? Me parece que sería una atrevida de yo decir quiero ir a construir a Japón, porque Japón tiene en sí mismo una cultura milenaria y unas características que probablemente todas las decisiones que yo tome las voy a tomar con mis sesgos personales que no siempre van a sumar en ese lugar. Entonces creo que me gustaría más ir a aprender de ahí y a poder volver a los lugares en donde sí creo que los entiendo mejor y tratar de sumar desde acá. Bueno, y que muchísimas gracias, Caro, por habernos acompañado. Bueno, gracias a todos. Gracias Javi. Este episodio fue auspiciado por Nespresso. Disfruta de momentos únicos con el mundo Nespresso y toda la variedad de sus cafés.